Y así la lluvia continuaba cayendo. Temprano en la mañana del 22 de octubre de 2006, empezó a llover en el pueblo de Kings Point, Nueva York. Una suave llovizna, nada fuera de lo común, solo una molestia menor. No era lo suficientemente intensa como para justificar el uso de paraguas. La gente continuaba con sus actividades diarias. La lluvia no cesaba. Por la tarde, aún llovía. Era poco más que una llovizna, pero tampoco una tormenta completa. Se desplegaron los paraguas, la gente maldecía al cielo por su ropa húmeda, la vida seguía su curso y la lluvia persistía. Mientras todos en Kings Point se relajaban y dormían, la lluvia no paraba. Ahora caían gotas más grandes, aunque aún no era preocupante. Algunas personas incluso encontraban placentera la lluvia. Un ritmo constante de plit, plit, plit. Sin truenos. Sin relámpagos. Solo lluvia. Al día siguiente, el sol no apareció. El cielo permanecía gris y sombrío. La lluvia mantenía su patrón rítmico. Dividid, 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 dividir. Los meteorólogos locales hacían predicciones disparatadas sobre cuándo cesaría la lluvia. Algunos decían que en un día, otros en una semana, algunos incluso en una hora. Pero la lluvia no se detenía. Nadie notó que se había intensificado durante la noche. Bajo sus paraguas, todos en Kings Point seguían con sus asuntos. El cielo gris y opresivo arriba, el asfalto gris duro abajo, la gente jugaba entre ellos. 2 días de lluvia no eran motivo de alarma. Es típico para esta época del año. La lluvia era bienvenida, el césped estaba bastante seco. Seguro que pronto parará, se decían optimistas. Nadie prestaba mucha atención a la lluvia. La lluvia seguía cayendo. Un día después, nada cambió. Una semana después, nada cambió. La lluvia continuaba, desoyendo las predicciones meteorológicas de que ya debería haberse desplazado hacia el sur. Las nubes no se movían, no se disipaban. Kings Point estaba aislado bajo un manto de nubes grises, una corona personal de melancolía. La gente seguía con sus vidas, molestos y frustrados porque la lluvia no había cesado. Nada volaba sobre la ciudad, ni pájaros, ni aviones, nada. Pero si algo lo hubiera hecho, habría observado la intrincada danza de los paraguas desplazándose, protegiendo a sus dueños. La lluvia se había vuelto aún más intensa. Lo que comenzó como una ligera llovizna se había transformado en una verdadera tormenta y no mostraba signos de detenerse. Sin embargo, nadie sabía cuándo la lluvia se había intensificado. Simplemente ocurrió. Para la gente de Kings Point, era una realidad. La hierba crece. Los pájaros vuelan. La lluvia gradualmente se intensifica. Aunque todavía no les preocupaba demasiado. Las nubes, aunque grises y deprimentes, no traían truenos. El viento, cuando llegaba, era frío y claro. Los niños disfrutaban de sus fiestas de Halloween bajo paraguas. Los padres no encontraban motivo para cancelar las festividades por un poco de lluvia, y los paraguas se habían vuelto tan comunes en la ciudad que se esperaba que todos tuvieran uno. La lluvia cobró su primera víctima esa noche. Un niño, Thomas Shelley, resbaló y cayó al río local. Thomas no era un buen nadador y su disfraz le estorbaba. Se ahogó esa noche de Halloween, envuelto en su sábana de fantasma. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las autoridades esperaban que hubiera sido arrastrado río abajo y que apareciera más tarde. No fue así. La tragedia de Thomas Shelley conmovió al pequeño pueblo. La gente comenzó a ver la lluvia como una amenaza, un peligro para sus hijos. La lluvia, sin embargo, permanecía tan indiferente como siempre. Seguía cayendo, dura pero familiar. Al día siguiente, Kings Point cerró las escuelas.
Nadie quería otro incidente como el de Thomas Shelby. Y todos pensaron que era mejor prevenir que lamentar dadas las circunstancias. Los niños se quedaban en casa, jugando y leyendo sus libros, a salvo de la lluvia. Los adultos vivían al límite, pero sin alterarse. Al día siguiente ocurrió algo extraño. Las nubes grises parecían descender sobre la ciudad. Bueno, no tanto descender como desplazarse lentamente hacia abajo. Cuando la gente se despertó y fue a trabajar, las nubes estaban en el cielo donde siempre habían estado. Cuando salieron del trabajo, encontraron la ciudad envuelta en una niebla fría y gris. Los dedos de niebla que agarraban y estrujaban desgarraban los ojos y las narices, congelaban a las personas hasta los huesos y cegaban la vista. La niebla oprimía, controlaba, condenaba. En 2 horas, la niebla se cobró 5 vidas. 4 en accidentes de tráfico, dejando aún más heridos pero vivos, y una que no podía ver por dónde iba y terminó caminando directamente al río. Su nombre era Mary Lee, pero al igual que el pobre Thomas Shelby, se ahogó esa noche. Su cuerpo, como el de Thomas, nunca fue encontrado. La lluvia seguía cayendo en medio de este nuevo infierno, fría y fuerte como siempre. Si la gente hubiera podido ver más allá de la niebla, habrían visto el cielo, negro como la muerte, sobre ellos. En cambio, todo lo que veían era el gris interminable a su alrededor. La primera advertencia se perdió, absorbida por la niebla. A la mañana siguiente, la gente aún iba a sus oficinas y la vida continuaba. A pesar de las tragedias de la noche anterior, todos eran cautelosos y silenciosos, esperando evitar destinos espantosos similares. Los meteorólogos intentaban aliviar la creciente preocupación del pueblo, pero toda esperanza se desvanecía rápidamente. La lluvia no mostraba señales de detenerse. Algunos intentaban abandonar la ciudad, temiendo lo que podría suceder si se quedaban. Temían a la lluvia tanto como temerían a un hombre que había matado a 6 personas, porque después de todo, eso es lo que había hecho la lluvia. 5 autos salieron de la ciudad, hacia familiares o amigos o a cualquier lugar que los acogiera. El primer coche fue encontrado 1 hora después, en el río. Al igual que Mary y Thomas, todos los que estaban dentro se habían ahogado, sus cuerpos fueron sacados de los escombros y arrastrados a la orilla. 3 víctimas, el señor y la señora Abernathy y su hija Lizzie. El segundo y el tercer coche fueron encontrados 3 horas más tarde, después de haber chocado frontalmente. El accidente había matado a todos los pasajeros al instante. 7 cuerpos destrozados fueron extraídos del lugar del siniestro. Las autoridades estaban desconcertadas. ¿Uno de los autos se había dado la vuelta? Debieron haberlo hecho, porque fue una colisión frontal, ¿pero por qué? Los muertos no ofrecían respuestas. Las autoridades instaban a todos a permanecer tranquilos y en el interior hasta que pasara la tormenta, pero la gente hacía tiempo que había perdido la calma. La lluvia ahora dejaba una impresionante lista de víctimas. 16 personas ya habían perdido la vida. El cuarto auto nunca fue encontrado. De todos modos, la lluvia continuó cayendo. Al día siguiente del intento de fuga, apareció el quinto coche. El señor H. S. Allen fue encontrado dormido al volante, pero sorprendentemente vivo, en el centro de la ciudad. La policía lo detuvo para interrogarlo y la vida siguió su curso. La gente se ocupaba de sus asuntos, rápida y silenciosamente, saliendo solo cuando era absolutamente necesario. La lluvia se había transformado en un diluvio ensordecedor, una inundación de proporciones bíblicas. Los habitantes del pueblo nunca habían temido tanto a algo como a la lluvia. No mostraba señales de detenerse. La niebla se cernía espesa y pesada sobre la ciudad. La esencia de Kings Point se estaba congelando y desvaneciendo. Aparecieron al día siguiente. Al principio, nadie los vio porque nadie salió. Estaban allí, a pesar de todo.
Bajo la lluvia, figuras negras y resbaladizas con cabello largo y fibroso deambulaban sin rumbo. Nadie sabía qué eran. Nadie se atrevió a preguntar. Vagaron por la ciudad mientras los habitantes permanecían dentro. La lluvia continuaba cayendo, pero no les molestaba. De hecho, parecían disfrutarla. Quizás incluso la provocaron. Aunque nadie se atrevió a preguntarles. Nunca dijeron nada al respecto. La gente observaba con horror mientras merodeaban por la ciudad, aunque no parecían peligrosos. Allen despertó a mitad del día, la policía lo interrogó sobre su viaje, su regreso, sobre ellos, pero Allen no reveló nada, sin importar lo que la policía hiciera para hacerlo hablar. Allen simplemente sonreía y negaba con la cabeza. La policía estaba perpleja. La lluvia seguía cayendo. Ellos continuaban deambulando. Toda señal de vida, desaparecida. El primer encuentro con ellos ocurrió el 5 de noviembre de 2006. Un policía, Walter Sampson, vio a uno de ellos en la ventana de una estación y, pensando que estaba en peligro, corrió para dejarlo entrar. Lo que siguió fue un grito, un disparo, un sonido como nunca antes se había escuchado en esta tierra, y luego el silencio. La lluvia seguía cayendo. El policía regresó a la comisaría, paralizado por el miedo, con los oídos zumbando. Uno de ellos había muerto. El resto no estaba contento. El policía comunicó inmediatamente a sus superiores su encuentro con ellos. Por supuesto, al principio nadie le creyó. Era difícil creer historias sobre una criatura delgada y demacrada con cabello negro largo y fibroso, una cara completamente lisa excepto por una boca succionadora que se desplegaba en lugar de abrirse. Por difícil que fuera de creer, estaba cerca de la verdad. Los superiores enviaron un equipo para investigarlos, pero nunca llegaron a Kings Point. Más bien, Kings Point sufrió un fallo crítico de existencia cuando llegaron. Lo que encontraron fue un gran lago donde debería haber estado la ciudad. Los expertos estaban desconcertados. Parecía absolutamente imposible que una ciudad desapareciera sin más. Pero sucedió de todos modos. Hubo un superviviente de la desaparición de Kings Point. H.S. Allen fue encontrado, frío y mojado, pero sorprendentemente vivo, flotando en el centro del lago. Las autoridades sacaron al pobre hombre, congelado y sufriendo hipotermia, pero aún aferrándose a la vida. Le llevó meses recuperarse, pero lo logró. La siguiente es una transcripción de una entrevista entre el Dr. Edgar Morse y Howard Stephen Allen, realizada el 18 de diciembre de 2006. Señor Allen, ¿podría contarnos qué ocurrió la noche del 5 de noviembre de 2006? Ahogué. Lo siento, no pude entender eso. Ahogué. Nos ahogaron. Nos ahogaron. ¿Quién ahogó a quién? Ellos. A ellos. Nos ahogaron. Nos ahogaron. Ahora somos como ellos. Solo que nunca seremos como ellos. Porque no quieren que seamos. Ellos vinieron. Llegaron las penas. Y se tragaron el mundo. La sangre del rey estaba congelada y muerta. Lo siento, yo no quiero, no ves, la trajeron, nos ahogaron con ella porque les hicimos daño. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ellos? Ahogaron al mundo porque les hicimos daño. Lastimamos a uno de ellos. Y así se vengaron. El diluvio lavó al pecador hijo de Sam porque sabían que el hijo estaba muerto. Y la sangre del rey corrió hielo por sus venas y vinieron y ellos, señor Allen, por favor. ¿Sabe dónde está el resto del pueblo? Con ellos. Ahogados. Como ellos. Se los llevaron a todos. ¿Por qué sigue aquí? Me dijeron que les entregara un mensaje.
Mientras recorría el bucle de Mobius que rodeaba la punta de los Reyes, me dieron el mensaje que debo entregar. ¿Cuál podría ser? La lluvia sigue cayendo. La lluvia sigue cayendo. La lluvia sigue cayendo. La lluvia sigue cayendo. A día de hoy se desconoce el destino de Kings Point. Alan fue internado en una institución mental en las afueras de Albany, donde le va bastante bien. Excepto cuando llueve. Sufre terribles crisis durante la lluvia, aunque se muestra bastante lúcido en el resto de actividades del día a día. La ciudad de Bakersfield, a solo unos kilómetros al sur del asilo, llamó recientemente a los laboratorios de meteorología de Cornell en Issaquah para informar sobre un patrón climático aberrante. Los vecinos estaban preocupados porque hace una semana comenzó una ligera llovizna que aún no cesa ni avanza. Los meteorólogos han asegurado a los lugareños que todo es normal, pero no pueden evitar la sensación de que algo está profundamente equivocado. Y así, la lluvia sigue cayendo. Gracias.